Jueves 30 de abril, hoy, mañana 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, fin de semana largo, mucha gente tal vez con algún plan, pero ojo, revíselo, porque hay medidas que se están tomando y que rigen desde la tarde. Tomamos contacto ahora con la ministra de Transporte, Gloria Huth, para revisar ahí la estrategia para enfrentar este fin de semana largo. Ministra, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Mauricio? ¿Qué tal? Bueno, sabemos que a las 6 de la tarde se montan los cordones sanitarios en torno al Gran Santiago, al Gran Concepción, pero muchos nos preguntamos por qué, viendo la experiencia de Semana Santa, estos cordones no se dispusieron antes, porque basta salir antes de las 6 para poder cruzar esos cordones, ¿o no? Bueno, no olvidemos que hay aduanas sanitarias y hay controles en carreteras permanentemente. Esto no es solo que se instalen ahora. Lo que pasa es que al cruzar un cordón sanitario, los requisitos para cruzarlo son distintos, pero no es que no haya habido controles todo este tiempo. Ya, pero se puede salir más fácil ayer o hoy día en la mañana, después del almuerzo. Sí se puede, y también hay que considerar aquí la responsabilidad de las personas. En el último fin de semana largo en que hubo cordones, más de 1.000 autos saliendo de la región metropolitana y de los otros lugares donde había cordones, que eran Temuco y Concepción, fueron devueltos. Lo que ocurre acá es que para cruzar el cordón se necesita un salvoconducto del mismo tipo que uno necesita para circular en toque de queda, y un documento que se obtiene en la comisaría. Entonces ya no basta las explicaciones o los documentos que uno lleve en la actualidad para cruzar, es mucho más estricto. Y las personas que salieron, se exponen también a estos controles que, como digo, son permanentes. Ministra, las personas que viajan porque viven justamente, por ejemplo, no sé, alguien que vive en Valparaíso, hay varias cosas que yo tengo ahí dudas porque entiendo que los buses no están operando de manera normal. ¿Cómo se traslada una persona, incluyendo el permiso, por cierto, pero que no tiene vehículo particular? Los buses no están operando en forma normal en términos de la cantidad de buses diarios, pero sí están operando. Hay transporte interurbano entre las principales ciudades del país, y la baja de frecuencia sí es muy importante. Por ejemplo, uno iba a los terminales y salían, antes los despachos eran un bus cada 10 minutos en una sola compañía, por ejemplo, ahora es 1 por hora. Pero los buses en sí tienen distancia social, digamos, entre los pasajeros. Lo que se ha hecho en los terminales son varias cosas. Primero, las compañías sanitizan los buses todos los días, igual que el transporte público, y aquí hay una presión fuerte que han hecho los propios choferes y los tripulantes, porque es un ambiente en que pueden estar expuestos, así que eso lo han tomado las compañías con mucha seriedad para proteger a su propio personal y a los pasajeros. Después están las aduanas sanitarias. Esas aduanas significan que cada pasajero que sube a un bus es inspeccionado, tiene que presentar su pasaporte sanitario, que el formato lo puede bajar de c19.cl y llevarlo prellenado. Se registran todos sus datos, se le toma la temperatura, y una vez controlado, se le autoriza el ingreso al bus. El bus controlado con todos los pasajeros ya chequeados recibe un pasaporte a su vez, como bus. Y si el bus no para hasta su destino, puede pasar directamente controlado como bus completo por los puntos de control. Si para en algún lugar intermedio, entonces pierde ese pasaporte del bus, y los pasajeros son controlados en ese punto de chequeo 1 por 1. Y esas medidas, perdone ministra, solo para precisar, ¿están siendo súper controladas? ¿Uno podría esperar que efectivamente hay fiscalización suficiente? Hay totalmente, porque en las carreteras por la configuración geográfica de Chile, los buses se mueven por las rutas principales, y en todas las rutas principales están estos puntos de control. Y de hecho, yo tengo reclamos de los transportistas de carga por los tiempos de espera, porque se chequea a la gente 1 por 1.
Ministra, conversamos con la ministra de Transportes, Gloria Hutt. Hay otro tema que está emergiendo cada día con más visibilidad. ¿Cuál es el uso ya más masivo que está habiendo del transporte público, especialmente en Santiago, pero me refiero a todo Chile? Porque hay una suerte de esta nueva normalidad que ya se está viendo en las calles. Mucha gente circulando, mucha gente volviendo a su negocio, las tiendas están empezando a reabrir. Entonces, ¿cómo diablos, se lo pregunto bien así, cómo diablos se mantiene la distancia física en el transporte público? Porque hemos visto ahí buses en los cuales se pegaron unos adhesivos en los asientos para evitar asiento por medio que la gente los ocupe y que vaya una persona por fila en el bus. Pero eso es imposible, la gente se siente igual. ¿Cómo se hace ahí? Sí. Lo que nosotros hemos hecho es revisar todos los protocolos que se han aplicado en otros países. Y hay una organización que es la Unión Internacional de Transporte Público que publicó recomendaciones y nosotros hemos aplicado esas recomendaciones. En todo el mundo, independientemente de la intensidad de la crisis, el transporte público ha seguido funcionando y se reconoce que hay una dificultad para respetar una distancia social óptima. Desde el momento en que uno, por ejemplo, entra a un auto, tampoco tiene la distancia social óptima. Dentro del transporte se da una condición que hay que tratar de una manera distinta, porque está el espacio limitado de los vehículos. Entonces, hemos visto en algunos países que ni siquiera se deja subir a personas para que vayan de pie, por ejemplo. Entiendo que en Buenos Aires, no sé si se intentó, si resultó o no, pero vi algunas noticias algunos días respecto de que no iban pasajeros de pie. Entonces cada uno sentado asiento por medio, pero es que para eso hay que poner una fiscalización muy severa para que la gente no suba a los buses. Eso por un lado, y por otro lado, los países tienen la capacidad y las flotas que tienen. Uno tiene que buscar un balance. Yo creo que aquí la dinámica o la armonía de la vuelta se tiene que dar en el sentido de que si hay menos restricciones de circulación es porque también ha bajado el riesgo. Entonces, si empieza a haber más circulación de personas y usamos transporte público, necesariamente vamos a estar en condiciones de menor distancia. Por eso se toman medidas desde el lado de la oferta, de los proveedores, y se sanitizan los buses todos los días, los carros de metro, las boleterías, los coches de los trenes. En el transporte interurbano también se sanitizan los buses, se evita, por ejemplo, en los viajes interurbanos entregar almohadillas y frazadas. Hay una cantidad muy grande de cosas que se aplican. Y por eso también el uso obligatorio de mascarillas partió en el transporte público. Es una medida preventiva bien importante y que afortunadamente en Chile las personas han tomado con mucha seriedad y es muy raro encontrar casos de gente que no lo está respetando. Así que principalmente aquí un equilibrio entre los cuidados que puede tener el proveedor del servicio y el autocuidado de las personas. Pero es inevitable que en la medida que empiece a haber más actividad también va a haber más carga en los servicios. Nosotros de hecho no hemos bajado la frecuencia justamente esperando que con eso se generen los espacios, pero la capacidad disponible es la que tenemos. Entonces, queda claro que en la medida que eso se va permitiendo o tolerando es porque la autoridad está considerando que el riesgo es menor, o sea, se está dando una señal, ministra, que no sé si se evalúa que puede ser muy delicada. Pero depende, porque, por ejemplo, hemos visto que la reacción de las personas cuando se levantan medidas es muy inmediata. Por ejemplo, cuando se levantan cuarentenas en alguna zona, el aumento de viajes es instantáneo y es importante. Entonces, por supuesto que la autoridad sanitaria toma en cuenta todos esos factores al levantar una restricción. Y esa es una consecuencia obvia. Al levantar la restricción, entonces empieza a haber mucho más circulación. Sí. Ahora entramos a una etapa en que hay algunos centros comerciales que están abriendo con restricciones. Es el mismo caso del transporte público. Ahí también se están resguardando una serie de medidas para proteger a las personas y también a los trabajadores. Ministra Gloria Hutt, solo un punto que les quería contar, no tiene que ver con su área, pero por ejemplo yo ayer fui a un supermercado pequeño en la comuna de Las Condes y veía, por ejemplo, un cliente que en la caja
derechamente se había bajado la mascarilla. Como hacía calor, y es súper complejo, ¿sabe por qué? Porque uno tendría que pensar, bueno, pero es que vamos a tener un carabinero en cada lugar para que fiscalice, o sea, es que, y se producen situaciones muy difíciles, o sea, las cajeras de supermercados están protegidas por estas suertes como de micas, ¿no es cierto? Claro, con estas pantallas, pero lo que quiero decirle es que me imagino el mismo chofer de la locomoción colectiva. ¿Qué pasa cuando arriba alguien, por razones X, ¿no? Derechamente no cumple la norma? Porque yo creo que es importante, ministra, dejarle claro a la gente que no es que haya bajado el riesgo de contagio. Lo que estamos haciendo es tratar de que funcionemos, porque mucha gente necesita trabajar, por supuesto, para poder vivir, pero tenemos que mantener las normas de cuidado y de protección, ¿verdad? Y en gran medida el control de riesgo está en manos de uno, de cada una de las personas. Aquí hay que tomar en cuenta que ninguna de las recomendaciones iniciales, el lavado de manos, ahora el uso de mascarilla, ha perdido vigencia, están todas vigentes. Es decir, las medidas de precaución que cada persona tiene que tomar siguen siendo una recomendación prioritaria. Es la primera recomendación. Había un chofer, perdone, ministra, que la interrumpa, para graficarlo con mayor agudeza. Un chofer de la locomoción colectiva lo trataron de apuñalar por exigir el uso de la mascarilla a uno de los pasajeros. Efectivamente, bueno, esos son afortunadamente episodios no muy frecuentes y hay situaciones de violencia todos los días en los buses. Lo que hemos visto sí es que hay una especie de control de los mismos pasajeros y los pasajeros reclaman cuando se sube alguien sin mascarilla y eso también ayuda. También hemos tomado medidas, por ejemplo, en los buses nuevos de Santiago el chofer tiene una cámara, una cabina que es bastante cerrada y protegida. Sí. En otros que no está esa cabina, lo que hemos indicado es que el acceso puede ser por las puertas posteriores, de manera que también se proteja al conductor, porque aquí hay varios elementos que tomar en cuenta. Nosotros necesitamos mantener el sistema funcionando y eso implica bajar el riesgo de contagio a los conductores, por ejemplo, o evitar riesgo de contagio en un terminal. Si se contagian todos los conductores de un terminal, nos baja la posibilidad de seguir dando los servicios. De manera que el interés principal es que no haya contagio, y hasta ahora no tenemos reportes de contagios que hayan surgido desde el transporte público, independientemente de la densidad con que estemos haciendo los viajes. Ministra, vamos al tema de la restricción vehicular, porque bueno, hemos visto en este par de días que usted, la ministra del Medio Ambiente, han confirmado que este año no se va a levantar la restricción, que pese al tema del coronavirus y al menor movimiento, va a haber restricción. ¿Está definida la fecha, condiciones, cuándo esto parte? Eso lo va a informar el intendente hoy al mediodía. La restricción vehicular es parte del plan de descontaminación en el caso de la región metropolitana, y lo establece el Ministerio de Medio Ambiente y nos da la instrucción. Transporte lo que hace es recibir la instrucción de aplicación y define el área geográfica donde se establece. Que el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que era el anillo Américo Vespucio con varias indicaciones? ¿Sería similar este año? Es posible, sí. Es posible. Eso lo vamos a informar, como digo, al mediodía. Lo que es importante aquí no solo es la medida de los vehículos, sino que empieza una época de temperaturas más bajas y de mayor riesgo de enfermedades respiratorias. Y en el contexto que estamos ahora, con muy poca holgura para tener enfermedades adicionales, a mí por lo menos me parece recomendable que haya restricción vehicular para el control de emisiones, porque sabemos que la combinación de mala calidad del aire y bajas temperaturas necesariamente deriva en mucha gente que necesita atención en los hospitales. Así Ministra que Gloria esa es la Hood, justificación principal de este año. Ahí se entiende también mejor. Ministra de Transportes, Gloria Hood, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.